con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. No sé por qué, Padre, me gusta mucho cuando un día así, como nublado, siento que la presencia de Dios va conmigo. Me siento como cuando iba el pueblo de Israel, iba la presencia de Dios protegiéndolo. Gracias, Padre, por este día tan hermoso. Te pido que a toda esta gente que vino le bendigas sobrenaturalmente, Padre. Que reciban bendiciones, Señor, tan espectaculares, Padre, que sientan, Señor, que valió la pena venir. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos a hablar de los enemigos de la prosperidad. Y quiero que le ponga atención. Leamos, mis hermanos, en Génesis capítulo 3. Yo quiero que ponga atención porque a veces la gente empieza a decir, bueno, ¿y por qué yo no soy próspero? ¿Por qué no me ha ido bien? ¿Qué es lo que está pasando? Y hay claves en la Biblia para que uno mire qué es lo que está pasando. Y quiero que usted le ponga atención a esas claves. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Génesis 3. 1. Sí, donde habla ahí de la maldición que Dios dio sobre la mujer. Génesis 3, 16 al 19. 16. A la mujer dijo: multiplicaré tus dolores y tus concepciones, con dolores darás a luz a tus hijos. A tu marido volverás, y él ejercerá potestad sobre ti. Mis hermanos, el machismo, ¿de dónde viene entonces? A ver, ¿quién me dice? Usted vive con un hombre machista, ¿por qué vive con él? ¿Oyeron lo que dice ahí? Vamos a leerlo más despacio, porque a veces estamos criticando al machismo, pero es problema de nosotros. Estamos nosotros provocando que el hombre se comporte así, porque es una maldición la que Dios está diciendo. Es como que la gente vive en ese momento en maldición. Vamos a volver a leer un poquito más atrás. Génesis, cuando él estaba buscando al hombre. 13, 9. Y llamó Yahweh Elohim a Adán y le dijo: ¿dónde estás? Y él dijo: tu voz oí en el huerto y temí, porque estoy desnudo y me escondí. Y le dijo, hermanos, el pecado, ¿cómo pone al ser humano? ¿Y qué significa desnudo? Fíjese pues, oiga estas palabras: yo soy rico y no tengo necesidad de nada, por no ver que eres un pobre desnudo, miserable y desventurado. ¿En qué momento es que el Señor está diciendo que la gente es desnuda? Cuando la gente se sale de la presencia de Dios. Cuando está en un exilio espiritual. Cuando se sale de la presencia de Dios. En ese momento ya el hombre está totalmente desnudo, sin protección, sin sustento de parte de Dios. Sigamos leyendo. Génesis 3, 9. Y llamó Yahweh Elohim al Adán, hombre, y le dijo: ¿dónde estás? Y él dijo: tu voz oí en el huerto y temí, porque estoy desnudo y me escondí. Y le dijo Elohim: ¿has comido del árbol que te ordené no comer? Mis hermanos, cuando el hombre está desnudo, la mujer se siente desnudo, significa una persona que se siente sin protección, que está en vergüenza porque le ha caído alguna desgracia, que vino sobre el ser humano, alguna pobreza, alguna mala racha, como decimos, ¿verdad? En ese momento el ser humano cae en una desnudez espiritual. Pero ¿qué había pasado antes? Oiga la respuesta de Dios. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras?
has desobedecido mis órdenes. Siempre la desobediencia trae pobreza y problemas. Oigamos esto, la desobediencia y violación a las leyes de Dios trae pobreza y problemas. Mis hermanos, a veces me dan un poco de pena a mí como ponerme de ejemplo, pero a mí me obligaron a tener, ¿cómo decir? Me obligaron a que yo tenía que obedecer. Me crié con mi madrastra y con ella no había discusión. O haces esto o te vas de empleada doméstica con mi familia. Entonces no había alternativa para mí. ¿sí? Si no sacas 100 puntos aquí o 95 para adelante, te mando de empleada doméstica. Esa era la amenaza de ella. Ella tenía un temperamento que lo que decía lo cumplía. Entonces yo tenía o que obedecerle o irme de empleada. Entonces así me enseñó ella a obedecer. Y gracias a Dios toda mi vida le obedecí. Obedecí a mi padre, al extremo que yo comento que yo tenía un novio que me gustaba mucho y me dijo, mira, me dijo mi papá, mira, este patojo tiene cara de muñeco y cabeza de aserrín. A mí no me gusta. Así es que lo vas a dejar. Y lo dejé. Él murió hace muchos años de SIDA y dejó un montón de hijos fuera de matrimonio. O sea que los padres, ahí donde usted se los mira, siempre tienen sabiduría. Por eso siempre el padre es el mayor y la hija la menor o el hijo el menor. Porque aunque usted piense que su mamá y su papá no son insensatos, ellos tienen sabiduría para dirigir a los hijos, para pensar lo que les puede ocurrir. Así es. 11. Y dijo Elohim, ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te ordené no comer? Y dijo Adán, la mujer que pusiste conmigo me dio del Mis árbol. Hermanos, el problema del ser humano es que nunca reconoce sus errores. ¿Quién me dice alguno que lo reconoció? Mire, jamás dice que contamos lo que alguien nos hizo, pero no decimos lo que hicimos. No sé por qué tenemos esa misma espíritu de Adán y Eva. Como que no hemos roto con ese paradigma. ¿Por qué no somos tan honestos de decir, sí, tiene razón o yo tuve la culpa? No siempre es que tal cosa y vamos a contar lo que no es cierto. ¿Por qué no somos tan honestos de decir la verdad? Porque la verdad nos va a liberar y seguimos con el mismo comportamiento porque lo negamos. La negación y hacerse la víctima es el peor comportamiento, porque el ser humano se atasca en ser la víctima y cree que otros son el victimario. Es un problema muy serio. Y eso trae maldición cuando no se reconocen los errores. Hay un código en terapias que si alguien no reconoce lo que tiene, no va a cambiar. Un alcohólico, para que salga del alcoholismo, tiene que reconocer que es alcohólico. Si lo niega, no sale del alcoholismo. Tiene que decir, sí, reconozco que soy alcohólico. Un neurótico tiene que decir, reconozco que soy neurótico. Un ladrón, sí, reconozco que soy ladrón. Pero la gente nunca reconoce nada. Y entonces ese tiene que seguir ahí con él para enseñarle lecciones. Génesis 3:12. Y dijo Adán, la mujer que pusiste conmigo me dio del árbol y comí. Entonces ¿a quién le echó la culpa a Adán? Pero miren lo que dijo él, la mujer que pusiste conmigo me dio. ¿A quién le echó la culpa? A Dios. Es que mi mamá tiene la culpa por haberse casado con mi papá, que era un borracho, por eso ahora soy borracho. Usted es borracho porque quiere, mi señor. Porque tiene el poder de decir no. Dios nos dio libre albedrío para poder decir sí o no. Si yo no digo que sí ni no, es problema mío, ya no es de mi papá. Así es la vida. 13. Entonces dijo Yahweh Elohim a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le respondió, el serpiente me engañó y comí. Otra vez, tampoco reconoció que se dejó engañar. El serpiente me engañó. Pobrecito Adán y Eva, ¿verdad? Y seguimos con esa atadura los seres humanos. Así.
14. Y dijo Yahweh Elohim al serpiente: por cuanto esto hiciste, maldito serás entre todos los ganados y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y la descendencia de ella. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. A la mujer dijo: multiplicaré tus dolores y tus concepciones. ¿Por qué las mujeres tenemos dolores de parto? Mira, tendríamos que ser restauradas hasta el momento en que nuestros padres desobedecieron. Mis hermanos, Dios no diseñó a la mujer para tener un hijo con dolor. Fue la maldición la que hace que tengamos dolores. Si somos restauradas, vamos a quitarnos esos dolores. Dolores darás a luz a tus hijos, y a tu marido volverás, sí. Y él ejercerá potestad sobre ti. ¿Él ejercerá qué? Potestad sobre ti. Entonces, ¿el machismo es qué? Una maldición que la mujer se buscó. Ahora sí entendimos. Él ejercerá potestad sobre ti. ¿Y por qué? O sea que en un hogar donde el hombre hace lo que la mujer quiere, hay maldición. Así es. Después los hijos se van a conseguir una mujer que los va a mandar a ellos. O ellos van a ser unos machistas, porque hay una maldición. ¿Sí? 17. Y al hombre dijo: por cuanto tú obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te ordené diciendo: no comerás de él, maldita es la tierra por tu causa. Oiga, ¿qué maldijo Dios? La tierra, el trabajo, los ingresos del hombre. Oiga lo que está pasando. Dios maldijo ¿qué? La tierra, que era lo que ellos producían. Mis hermanos, el hombre tenía todo en el huerto de Dios, todo lo tenía. Él solo pedía una cosa y por creación aparecía. Pero cuando él obedeció a la voz de la mujer, o el hombre obedece a la voz de cualquier persona y no la de Dios, está bajo maldición y empieza la pobreza. Ahí entró ¿qué? La pobreza. Mis hermanos, yo he hablado tanto del machismo. En el hogar debe de haber un orden. Fíjense que a nivel terapéutico se descubrió que en un pueblo todo les iba bien. Y un psicólogo se fue a ese lugar para estudiar. Era un lugar del Hawái. ¿Qué pasaba en ese lugar? Porque todo les iba bien, no había gente enferma, no habían patojos con drogas, nada. Y cuando llegó, vio que en ese lugar se respetaba el orden de la casa. Fíjese, si teníamos aquella mesa allí, en al frente tenía que sentarse el papá, al lado derecho la mamá y después los hijos en orden. Se quedó asombrado cuando vio que llegó el abuelo de ellos, y el papá de ellos, cuando lo vio entrar, se paró. Padre, pasa adelante. Mire, y lo entró. Vio que tenía un respeto para la autoridad, porque Dios estableció un orden. Él no bendijo a nadie hasta que se quedó ordenado todo. Estaba todo en oscuridad y dijo él: haya luz. Y dice que él puso orden sobre todo. Después de que puso orden, crió al hombre y lo bendijo. Hay hogares que no hay bendición porque hay desorden. Mandan los hijos, el hijo es el que domina ahí, al papá lo hacen de lado. Y usted no sabe el problema que es cuando se excluye al papá. Al padre no se le excluye nunca. Es su papá, él le dio la vida. Usted no estuviera aquí si no tuviera padre. Y si no me reconoció doctora Maite, o no me
o no aparece ni me mantuvo, le dio la vida, ya eso es suficiente. Usted es un hombre exitoso por ese padre. Estamos igual a aquel de los talentos. Es que, mira, mi hijo, te di tantos talentos, ¿y qué hiciste con el talento? Es que sabía que eras duro, que quieres cosechar donde no sembraste. El papá le dio el talento a usted, aunque no lo reconoció. ¿Quién me entendió? Mi papá era Efraín Azurdia Muñoz. Yo tengo mucho de él, muchísimo. Es mi padre. Soy una mujer que me gusta ser ordenada en mis cosas, me gusta ser muy correcta en todo lo que hago, y eso viene de mi padre. Yo no me crié con mi mamá, no puedo decir de ella, ¿no? Pero mi padre era muy correcto, le gustaban las cosas claras, ¿no? Y le gustaba respetar a la gente. Nunca lo vi fachudo. A mí me gustaba mucho cómo él se arreglaba. O sea que tengo mucho de él. Él fue juez de paz. Y a mí me gusta la justicia. Fíjense. O sea que tengo de él. Gané un juicio sin que nadie me dijera nada, ni las abogadas. Yo llevé a los testigos, ¿no? Y lo gané, ¿no? O sea que tengo de mi padre. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender de eso. ¿Oyeron, mis hermanos? Usted ame a su papá. Imagínese peor aquellas mujeres que tenemos un padre que fue exitoso. Y si no lo honramos, ¿qué pasa? ¿Seré yo exitosa? Jamás, nunca. Deshonramos a la madre que nos dio la vida, nos dio de comer de su propia sangre. Entonces son hijos que se mueren jóvenes. Mire qué terrible. Aquí hubo un desorden sistemático, le llaman. ¿Qué hubo aquí en el inicio de la vida? Un desorden sistémico. El sistema familiar se rompió, y se rompió la bendición, se rompió todo, ¿no? Y desde entonces hay desórdenes en los hogares. ¿Cómo hacemos para volver? Empieza usted a enseñar a sus hijos a respetar a su padre. Empieza a enseñarles a respetar a su abuelo. Llega su abuelo: hijo, levántate para que se siente mi papá. ¿Oyó? No que el hijo bien sentado y el pobre viejito ahí parado. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender. Yo no sé si en todos lados predican así, pero así es mi estilo de predicar. Y la gente que viene aquí aprende. Aprende a respetar a su esposo, a respetar a sus padres. Así es. Y yo bendigo a Dios porque nunca le he dicho a una mujer: ¿vos rebelaste contra tu marido? No, jamás. Sé el desorden que puedo provocar en ese hogar, y por eso hay muchos hombres que después quiebran, ¿no? Por el desorden que se armó ahí. Entonces, mis hermanos, vimos que ese desorden trajo una maldición a la productividad. Como que le dijeran ahora: maldito será tu empresa. Mire, maldita será el trabajo que tienes. Entonces la gente no le alcanza para nada el dinero. Mis hermanos, yo fui una vez al Peter Pan, que me invitaron a predicar, que es aquí una confitería, es una fábrica de dulces. ¿Y sabe qué le dije a las mujeres? ¿Qué hace usted cuando su marido le da el dinero? Ay, no me alcanza. Ya maldijo el dinero, le dije. ¿Sabe qué debe hacer cuando su marido le da el dinero? Gracias, mi amor, yo bendigo este dinero. Te bendigo las manos y le pido a Dios que te multiplique lo que haces. Fíjese que cuando llegué el año siguiente, los maridos habían dejado de tomar, habían dejado ¿cómo se llama? El adulterio, y vivían todos bien. ¿Qué le parece? Toditito había cambiado, ¿no? ¿Cómo cree que me sentí yo? Súper feliz. Ya ni prediqué de tanto testimonio. Gente que vivía con la suegra ahora vivía en su hogar. Fíjese. El marido había sido elevado a otro puesto, o se había ido de ahí y los habían invitado de todos modos porque ellos querían asistir a la charla que yo iba a dar, y entonces estaban en otras empresas ganando del triple casi, ¿sí? Por la bendición que la mujer dejaba sobre el billete que recibía. Lo que te dé tu marido lo vas a bendecir y vas a ver que te va a alcanzar.
Entonces, mis hermanos, todo cambió porque se puso orden. Y le dije, si tu marido se sienta en la cabecera, nadie se sienta ahí. Es tu marido. Él es la cabeza y se respeta el orden. En el lugar del derecho de tu marido, nadie se sienta, solo mamá. ¿Sí? Sí. 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 Y hacían un montón de cosas, ya le habían matado a un hijo, le habían matado a un nieto. Es que es cierto, el desorden traje todo. Y ahorita lo mataron a él de 89 años porque él permitía eso. ¿Oyó, mis hermanos? Mis hermanos, perdonen que les diga, si toda Guatemala me oyera hablar, cambiaría. Perdón que se los digo. No me estoy creyendo yo ninguna persona especial, pero a mí Dios me inspira. Fíjense que yo hacía terapias hace tiempo en la Frater y nunca había recibido una terapia. Le decía a la gente, va, aquí está una silla, haga de caso que es la persona que usted odia. Saque la cólera pues. Ahora pídale perdón y se humilla. Y eso se llama psicodrama. Yo jamás había recibido ese curso, pero ya el Señor me lo había inspirado. ¿Por qué? Mi esposo murió en el año 2000 y yo me salí de la Frater en el 2001 y lo hacía siempre ahí cuando hacía eventos. Lo hice una vez en la rama Guatemala, imagínense. ¿Hace cuántos años? Era como que el Señor me hablaba. Yo quiero, mis hermanos, que usted aprenda este orden, porque si pone su casa en orden, todo va a cambiar. Usted va a ver la prosperidad surgir. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese, pues aquí empezó la pobreza, aquí entró. Ese tema me lo pidieron de una rama. Y yo bendigo a Dios porque el Señor, cuando estaba haciendo el tema, me empezó a dar las citas bíblicas, ¿no? ¿Sabes dónde empezó la pobreza, Maite? Allá en el Edén. Imagínense después lo que hizo Dios. Usted no sabe lo que es ese desorden. Vamos a seguir viendo el desorden, por favor. Oiga los siguientes versículos. Génesis 3:17. Las que vinieron y los que vinieron, bienaventurados son. Porque va a haber un cambio total. A mí me contó Auri, la de la rama de allá de ¿cómo se llama? Nice. Auri, la de... Sí, allá donde Pati. Mis hermanos, ella vino aquí con problemas y con una pobreza. ¿Sabe que ahora es dueña de unos transportes? Y mire, su marido dio una vuelta total. Ella se volvió una empresaria. Se ha cambiado totalmente su vida por las pláticas que damos ahí. Fíjese. Porque me piden buenas pláticas para que dé. Y han cambiado. En otro lado solo va de predicar sobre lo mismo, mis hermanos. Y tenemos un alma que tenemos que ser libre. Tenemos que restaurar el alma del hogar, de los hijos, de los esposos. Y eso es mi misión en la tierra. Y a eso me refiero aquí. Esto debería estar que no cabe en la gente, ¿eh? Yo le pido a Dios que alguien me toque su corazón y que me dé un edificio para que no pague la gente nada, ni siquiera cuando hayan congresos, para que la gente llegue a tener acceso a esas enseñanzas, ¿verdad? Así es. Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto tú obedeciste la voz de tu esposa y comiste del árbol que te ordené diciendo, no comerás de él, maldita es la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. Oiga, mis hermanos, oiga. Mira, mi hijito, vas a tener que trabajar duro. Antes no trabajabas duro, Adán. Decías, quiero una cosa así, y aparecía. Él criaba las cosas por la palabra. ¿Oyó? ¿Y qué pasó después? Miren, maldita será, ahora iba a trabajar duro. A mí cuando la gente me dice es que yo me afano mucho, hermana, no está en maldición. Mi pastor Otoniel Ríos Paredes, el apóstol Otoniel Ríos Paredes, dijo un día: ¿saben ustedes que yo no sudo? Y gano re bien, tengo mi buen carro, como bien, porque no soy bajo maldición, dijo. Sí. Yo puedo decir lo mismo que él, gracias a Dios. Yo como bien, vivo bien. ¿Y por qué? Porque no vivo bajo maldición.
No soy ahí, ay, afanada todo el día que hasta llego a acostarme así toda cansada. No llego feliz. Cuando voy llegando a mi casa, ay, qué paz siento en mi casa. ¿Por qué? Porque no estoy bajo maldición. Le obedezco a la palabra de Dios. Así es. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos, que significa quejas y dificultades. ¿Oyó? ¿Cómo entraron las quejas y las dificultades a los hogares? Cuando entró la maldición por la desobediencia. Estamos viendo toda la problemática familiar aquí. Y la gente no habla de un problema familiar en ese sentido. Y eso fue lo que ocurrió ahí, una desintegración plena. Ocurrió, mis hermanos, un exilio del alma de Dios. O sea que la presencia de Dios se fue de ellos. Eso fue lo que pasó ahí. Hubo una muerte espiritual, porque la presencia de Dios se retiró. ¿Qué sucede sin la presencia de Dios? Está muerto. ¿Ya? Eso fue lo que pasó. Espinos y cardos producirás para ti, quejas y dificultades, sí. Y de la hierba del campo comerás. Con el sudor de tu rostro comerás el alimento hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste tomado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Sí. 20. Y llamó a Adán el nombre de su esposa Eva, porque ella era madre de todos los vivientes. ¿Sabe que también ahí, según la Torá, hubo un error? Él le cambió nombre a ella. Ella no se llamaba Eva. ¿Lo vio? Se llamaba la Adán. El Adán y la Adán. Y vino él, Isha e Ish. Y vino él y le cambió nombre. Le puso madre de todo ser viviente. Fíjese, segundo error, ¿no? 21. E hizo Yahweh Elohim para Adán y sus pieles y los vistió. Entonces dijo Mis Yahweh. hermanos, voy a contar algo aquí que quizá usted no está acostumbrado a oír esta enseñanza, pero yo leo el hebreo y por eso sé que lo digo. Ahí no dice que mató él un animal ni nada, ni dice que ocurrió ahí el primer sacrificio. Simplemente que le hizo túnica de pieles. Sabe que ellos no eran unos seres como nosotros. Adán y Eva no eran así. Eran unos seres de ¿qué? De luz. Entonces vino Dios y les dio piel. Esta piel significa or en el hebreo, que es luz. O sea que les dio algo que los protegiera, pero ya a nivel físico. Miren, ahí no dice nunca que dice ahí fue el primera expiación. No, ahí no dice nada. Simplemente que Dios no tenía necesidad de hacer eso, porque Él es el creador de todo. Él lo que hizo fue que les dio túnica, les dio una cobertura de piel, los cubrió de piel. Eso es lo que significa esa enseñanza. Porque Dios, mis hermanos, nunca va a dejarse amparar al hombre aunque esté en pecado. Pero ¿qué no diera Él para que todos estuviéramos en la gracia divina y con la presencia de Dios, ¿no? Así es. ¿Alguna duda de eso? Es que, mis hermanos, a mí me gusta sacar a la gente de error, porque todos es que ahí fue el primer sacrificio. ¿En dónde dice eso? ¿En dónde dice que se mató un animal y que se le derramó la sangre? Ahí no dice nada. Simplemente dice que les dio túnicas de piel. ¿Ve? ¿Verdad qué interesante? Les puso esta piel. Dejaron de ser, porque ellos iban a descender del huerto. En el huerto todo era luz, pero ahora iban a descender, iban a ser echados de allá, ¿ve? Y en este plano natural ellos no podían estar como seres de luz. Jesucristo, ¿quién era? Un ser de luz. Y cuando vino, ¿cómo vino? Con piel, ¿ve? Para descender a esta tierra, Dios le dio también piel a Él. Miren qué interesante. Le hizo su túnica de piel. Qué maravilloso es Dios. ¿Estamos entendiendo? Las que estudian un poquito de hebreo saben que estoy diciendo una gran verdad.
Gloria a Dios, ¿no? Sí. Génesis 3:21. E hizo Yahweh Elohim para Adán y para su mujer túnicas de pieles y los vistió. Sí. Entonces dijo Yahweh Elohim: he aquí Adán ha venido a ser como uno de nosotros, para conocer el bien y el mal. Por lo tanto, para que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo echó Yahweh Elohim del huerto del Edén. ¿Oyó? En este plano natural él no podía estar con una luz. Tenía que ser cambiado. Tenía que tener piel. Así es. Para que trabajase la tierra de donde había sido tomado. Y desterró pues al Adán y colocó al oriente del huerto del Edén querubín, sí, y una espada aguda y llameante que giraba alrededor para guardar el camino que conduce al árbol de la vida. Estamos entendiendo ahora, o sea que no tenían acceso ellos al árbol de la vida. En Apocalipsis habla Dios quiénes son los que tenemos acceso al árbol de la vida. El árbol de la vida, mis hermanos, la gente no habla como es. En el hebreo se estudia el árbol de la vida. Y es algo fascinante estudiar eso, porque se trata de las cualidades divinas, ¿sí? Son las cualidades de Dios, el árbol de la vida. Entonces ahora vamos a leer. Miren todo lo que pasó por solo un pecado que cometieron y siguieron otros pecados, ¿no? Vamos a leer ahora, mis hermanos. Jueces 6 del 1 al 6. Mis hermanos, cuando tengan duda, no tengan pena, pregunten. Sí. Jueces 6:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo en presencia de Yahweh. Por esto Yahweh los entregó en manos de Madián durante 7 años. Mis hermanos, yo quiero que usted observe algo. Dios, cuando viene algún juicio sobre una persona, le da 7 tiempos. ¿Son qué? O 7 semanas, o 7 días, o 7 años, o 7 décadas, o 7 generaciones. Miren qué tremendo. Pues hay gente que es pobre y nunca sale de pobre, porque no observa por qué es pobre, ni siquiera sabe. Usted ya sabe que una gran cosa para ser pobre es el desorden familiar. Eso sí es fatal, ¿eh? Y yo digo, Señor, porque es que mi llamado es ese, mi llamado es que la gente ordene su vida, ordene su casa. Por eso el Señor le dijo a un varón: ordena tu casa porque yo te voy a llevar. ¿A quién le dijo el Señor eso? A Ezequías. ¿Y sabe por qué le estaba diciendo eso? Porque había un desorden, y el desorden hizo que él le rogó a Dios para que le diera más vida. Dio 15 años y tuvo al hijo más sanguíneo que hubo de los reyes de Israel. Dios ya mira para adelante. Dios mira lo que el hombre no ve. Él sabía por qué se lo quería llevar. Pero mis hermanos, el problema es que la gente le pasa algo y no pone atención y no ordena las cosas. Entonces Dios me mandó a la tierra para que yo hable de un poquito de orden. Un día Rutía yo di una enseñanza que la mujer debería pedirle a Dios sabiduría para los hijos e inteligencia divina. Y sabe que se dedicó a hacer eso. Y sus hijos empezaron a manejar una sabiduría y un entendimiento. Pero yo sé que ella sí lo hacía. Sí. O sea, mis hermanos, que tenemos que aprender también a honrar a la persona que nos enseña, porque es parte del orden que tenemos que tener en la vida. Honrar a esa persona que Dios me está poniendo en mi vida para que me cambie la vida. Aquí yo no he visto mujer que no cambie. Toda mujer que viene aquí, todo hombre, tiene que cambiar. Tiene que cambiar, porque hoy hay enseñanzas que ya depende de ella tomar una decisión o no tomarla. Así es. Entonces aquí vemos la razón de la pobreza. ¿Cómo surgió la pobreza? Por una desobediencia y por el desorden familiar. Ahora vamos a leer aquí
Jueces 6, del 1 al 6. Jueces 6:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo en la presencia de Yahweh. Por esto Yahweh los entregó en manos de Madián durante 7 Mis años. hermanos, Madián era como decir, unos, ¿cómo le llaman a esa gente que te deja sin nada? Saqueadores y devastadores, ¿ven? Y vino el Señor, los entregó a ellos. Y va a ver usted la raíz del problema. Fíjese que los hijos de Israel se fueron a vivir a Madián. Ellos tenían prohibido casarse con madianitas. Y se fueron ahí. Y entonces, mis hermanos, ¿qué pasó? Empezaron a ver que la gente de Madián adoraba a las Astarte, porque Astarte era una diosa de la fertilidad. Ellos eran pastores de ovejas, pero ahí tuvieron que sembrar la tierra. Pensaron que su Dios no les iba a bendecir para sembrar la tierra, solo para pastorear, y cambiaron su estilo de adoración. Es como hay gente que se va a Estados Unidos y adora el trabajo. Se pasa trabajando, ¿y para qué? En un Dios, en un amén, lo pierde todo, porque no está honrando a Dios. Fíjese esto. En primer lugar, el afán es maldición. Fíjese qué terrible. Entonces, mis hermanos, vino ahí, y cuando hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, Dios los entregó. No es el diablo. Es otra cosa que he enseñado a mi pueblo de aquí, a Mujer Idónea, a la iglesia, que todos le echaban la culpa al diablo. Ya vamos a sacar el diablo de tu casa. Nadie saca el diablo de mi casa. Él se tiene que ir solo. ¿Ya vio? Sí. Yo les he quitado eso de la cabeza, porque siempre que Dios entrega a un pueblo es porque Él tiene el pecado. Entonces, claro, el diablo es el fiscal, ¿sí? Y se va a presentar delante de Dios para que usted tenga un juicio. Y ahí es donde Él actúa. ¿Qué es lo que hace el diablo? Acusa. ¿Y quién es el acusador en Guatemala? El Ministerio Público, el fiscal, ¿no? Él es un fiscal. Y en las iglesias todo es el diablo, vamos a echar al diablo. Un día yo llegué a una iglesia y estaba el apóstol ahí. En el nombre de Jesús se va la pobreza de esta casa, se va de aquí. Siervo, perdone. Y como él me respeta mucho, me dijo, sí, Maite, ¿sabe qué? Le dije, no eche usted al diablo, porque la Biblia dice que Dios lo va a echar. Dios lo va a echar. Usted exija que la gente diezme, y si no diezma, pues que entonces el diablo se meta ahí. ¿Qué problema, no? Pero dice la Biblia, traed los diezmos al alfolí y yo reprenderé por vosotros al devorador. No nadie, es él el que lo va a hacer. En el momento que usted lleva sus diezmos al alfolí, él reprende al diablo, él lo saca, no tiene usted que hacer nada. Y ¿sabe qué dijo después él? Se fue a un congreso de pastores. Es una bandida, me enseñó a mí una verdad. Ajá. Es una bandida. Fíjense que estaba echando al diablo y para la mano. Ah, mira, hermano, primero dígales que ordenen su casa. Porque el desorden en el Edén fue el que hizo que se enlargaran del huerto y entrara la pobreza, entrara la maldición y afanarse. ¿En serio usted eso es serio? ¿Ya ven, mis hermanos? Así es que tenemos que aprender a ir a la Biblia. Nunca el diablo se metió, fue Dios el que lo permitió, porque Él entrega al hombre a lo que le va a pasar, ¿sí? A lo que se merece. Como ellos confiaban, fíjense, para sus cosechas, ¿en quién? En Astarte. ¿En dónde tenía que poner el dedo el Señor? En la tierra, ¿me? Fíjese. ¿Y quiénes llegaban a devastarlos y a robarles todo? Los madianitas. Dice que los pobres van a cosechar y llenaban sus eras y todo, y cuando miraban no había nada. Venían los madianitas como langostas, mire, se metían a sus terrenos y les quitaban todo. No sé si se fijó que empezó a llover. ¿Y qué hice yo? Levanté la mano y dije, papito, yo voy a hablar. Y tú sabes, mi rey, que me afecta mucho hablar muy fuerte. Y mire, se paró.
Eso se tiene cuando uno se sujeta a Dios. Si ahí no. Sí. Jueces 6:2. Y Madián venció a Israel, y los hijos de Israel huyeron por causa de los madianitas. ¿Ya vio? Haciéndose escondites en los montes, en las cavernas y en las fortalezas. Mis hermanos, cuando un juicio está sobre una nación porque están en pecado, ¿qué tendría que hacer la nación? Arrepentirse, pedir perdón. Está un juicio en su casa, ¿por qué no se arrepiente usted y pide perdón? No, esa era soberbia, amén. ¿Sabe qué dijo un varón de Dios? Pero un gran varón: le temo más a una persona resentida que a los asesinos. ¿Ya? A ver qué me dice si tenía razón. Sí. El resentido hace barbaridades, se llena de venganza, de odio, de rencor. En cambio, el asesino solo piensa en llegar de una vez. Y solo se dirige a gente que se las debe, pero el resentido no. Se llena de amargura y que ahí se contamina el corazón de toda su casa. Porque empiezan todos a ser resentidos también. Mire qué terrible. Dice que la raíz de amargura que contamina todo el cuerpo. Contamina a la familia, contamina a los hijos, a todos. Así es que dijo él que prefería a una persona asesina, que le tenía más miedo al resentido que al asesino. Yo no le he hecho nada, ni le debo nada, a mí no me va a hacer nada. Pero el resentido me va a contaminar. Fíjese. 2. Y Madián venció a Israel, y los hijos de Israel huyeron por causa de los madianitas, haciéndose escondites en los montes, en las cavernas y en las fortalezas. Y donde quiera que los hijos de Israel sembraban, allí acampaban contra ellos los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente. Ahora ya se habían multiplicado, ¿eh? Y destruían la cosecha de toda la tierra hasta Asa. Y estamos entendiendo, mis hermanos, que Dios pone el dedo donde ¿qué? Está el pecado. Miren qué tremendo. ¿Cuál pecado era el de ellos? ¿De idolatría? Porque pensaban que el Dios de Israel los protegía cuando ellos eran pastores de ovejas, pero que si eran sembradores, si eran agricultores, no, eso era la diosa Astarte. Cambiaron su adoración a Dios por el Dios Astarte. Entonces Dios, ¿dónde puso el dedo? En sus cosechas. Se las quitaba totalmente. ¿Quién? ¿Dios o el diablo? ¿No? Entonces, mis hermanos, la gente de aquí se quedó asustada cuando yo dije, no, es que todo lo hace Dios. Todo lo hace Él, porque Él es el único soberano Dios de toda la tierra. El único. El diablo que diera por tener un poquito de autoridad. Que diera. Y destruían la cosecha de toda la tierra hasta Asa. Sí. Y no dejaban que comer en Israel, ni los dejaban criar vacas, ni ovejas, ni asnos. Sí. Por cuanto subían con su ganado y con sus tiendas como langostas en multitud, pues tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra y consumían su fruto. 6. Israel estaba muy conmocionado por la presencia de los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Yahweh por causa de los madianitas. Sí. Sí. 8. Y Yahweh escuchó y les envió un varón profeta que les dijo: así dice Yahweh Elohim de Israel, yo los saqué de Egipto, de la casa de servidumbre, los libré de la mano de los egipcios y del poder de sus opresores, a quienes destruí, y a ustedes di su tierra. Y les dijo:
yo soy Yahweh su Elohim, no adorarán a los dioses de los amorreos. Mire, Dios está hablándoles claro a ellos. Más claro no les puede hablar, ¿no? Mire qué tremendo. Mis hermanos, ayer expliqué que era cuando Dios daba tierra. ¿Qué significa que Dios nos dé tierra? Los que vinieron ayer. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Que Dios me dé tierra. Prosperidad y abundancia. Fíjese. ¿Bien? Así es. No adorarán a los dioses de los amorreos, en cuyo territorio habitan, pero no han obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Yahweh y se sentó debajo de una encina que estaba en Ofra, que pertenecía a Joás, padre de Esri. Y su hijo Gedeón estaba desgranando trigo en el lagar para ocultarlo de los madianitas. Entonces el ángel de Yahweh se le apareció y le dijo: Yahweh está contigo, varón fuerte y valiente. Y Gedeón le respondió. Mis hermanos, ¿será que este hombre estaba así? ¿Sabe que así lo había formado Dios? Y la contaminación lo había vuelto un hombre débil, un hombre inseguro. El Señor no forma gente insegura ni cobarde. El Señor a cada uno de nosotros nos dio una personalidad fuerte, valiente, fíjese, exitosa. Lo que pasa es que perdemos todo eso por el pecado que venimos heredando. Jueces 6:13. Y Gedeón le respondió: te suplico, oh Señor, me digas por qué nos han venido todas estas desgracias. Mis hermanos, pero ¿por qué la gente no entiende? Les había hablado Dios claro. Y mire ahora, ay, te suplico que me digas por qué me han pasado todo esto. ¿Por qué la gente tiene cerrado el oído? Porque la Biblia dice que el pecado ciega los ojos para que no vea y cierra el entendimiento para que no entienda. Cuando el hombre se aparta de Dios, es un pecado. Entonces Dios le cierra los ojos para que no vea. ¿Para que no vea qué? Con los ojos espirituales. Y que no entienda con los oídos espirituales. Porque si hubieran tenido los oídos abiertos, entiende cuando Dios les dijo: a ustedes les dije que tenían que adorarme a mí, no a los dioses de los amorreos. Miren, y sin embargo no entendieron. Ay, Señor, pero ¿por qué nos ha pasado todo eso? Ya les había hablado Dios muy claro. Leemos otra vez lo que le dijo Dios. Oiga pues, Jueces 6:10. a través de un profeta. Y les dijo: yo soy Yahweh tu Elohim, no adorarán a los dioses de los amorreos, en cuyo territorio habitan, pero no han obedecido a mi voz. ¿Oyó? Les había hablado claro y no entendieron. Y así Dios a veces en una enseñanza habla claro y la gente se va igual. Ay, Dios, gracias a Dios que no hago eso. ¿Y por qué tienen pobreza? Porque es que tienen problemas en su casa, por ese desorden sistémico de su hogar y porque están en desobediencia a Dios. Fíjense qué tremendo. Vamos a terminar, a seguir un poquito más y terminar. 13. Y Gedeón le respondió: te suplico, oh Señor, me digas por qué nos han venido todas estas desgracias si Yahweh está con nosotros. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿acaso Yahweh no nos sacó de Egipto? Pero ahora Yahweh nos ha olvidado y entregado en manos de los madianitas. Y Yahweh lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y librarás a Israel del poder de Madián, pues yo te he enviado. Y Gedeón le respondió: ay, Señor, ¿con qué puedo yo salvar a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés. Mis hermanos, es que nadie salva a ninguno. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios, nada más. Y yo soy el menor de la familia de mi padre,
Pero Yahweh le dijo: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces Gedeón le dijo: si he hallado favor ante ti, dame alguna señal para que sepa que tú hablas conmigo. Te ruego que vaya de este lugar hasta que no te vayas de este lugar hasta que yo vuelva a ti y te presente mi ofrenda. Y él le respondió: aquí esperaré hasta que tú regreses. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es que Dios nos va a hablar? Aunque usted lo dude. Con la ofrenda. Con la ofrenda. Mis hermanos, a la gente le cuesta entender eso. Es que ahí la pastora pide ofrenda, seguro para embolsársela o algo así. Mis hermanos, es que lo dice la Biblia. No lo invento yo, lo dice la Biblia. Cuando venía el juicio sobre el pueblo de Israel por causa de este David, ¿qué le pidió Dios a David? Una ofrenda. Y le dio una gran ofrenda, y en ese momento Dios terminó el juicio. En ese momento. Yo no tengo la culpa, si no le digo eso, no va a terminar el juicio. Entonces mejor le digo la verdad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Cuando yo tenía mi problema de un juicio, sí, y de que yo quería vender el terreno, pero había una persona que no me dejaba venderlo, y él me dijo: dame una ofrenda de tanto. Y yo lo traía. Le dije: aquí va, Señor. Pasé 2 años y él en horas me resolvió el problema. En la noche que yo llegué, me estaba ya la persona que me iba a comprar el terreno con todo y juicio. Y al día siguiente liquidé todo. En horas. ¿Ya ven? Entonces, mis hermanos, pregúntele a Dios, no me pregunte a mí, porque así lo dispuso Él. Yo resolví un problema muy serio de mi empresa con una gran ofrenda. Imagínense que esa empresa era bastante cara, si yo la vendía, era una empresa de seguridad, y yo quería darle a Dios unos sus 20,000 quetzales. ¿Sabe que Dios sabe matemáticas? Y no me hizo nada, hasta que llegó un siervo a darme una palabra y me dijo: dale todo el dinero que traes. En ese momento yo cargaba el del UCI, lo de las placas y todo, tenía que pagar muchas cosas, dáselo todo. Tomé el dinero y se lo entregué, y se quedó así impresionado el hombre. ¿Sabe que la semana siguiente me liberaron la empresa? Esa es la forma de actuar de Dios, y no se puede cambiar. No se puede. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, mijo? Oportunidad, ¿me das un? Sí, en una oportunidad yo sé que la mayoría de los que estamos presentes se enteraron de que mi madre de 78 años tuvo un gran accidente. Los médicos decían que a ella le tenían que amputar su pierna. Nosotros con mi hermana, ya viendo seria la cosa, el Señor me puso aquel deseo de venir con doctora Maite. Muchas veces nosotros sabemos y dejamos, somos desobedientes. Y dice que la ofrenda pues hace milagros. Entonces yo traje la ofrenda, la puse en el sobre, y mi pastora puso sus 2 manitas en la ofrenda. Y mi mamá sanó, ya no la amputaron. Esa misma noche ella tuvo un sueño donde 3 personajes la llegaron a visitar, porque mi madre quería partir, pero el Señor la sanó y hasta caminando. ¿Oyeron, mis hermanos? ¿Quién lo hizo? Así la es. ofrenda. Así es. Dios a través de obedecer. Fue Dios a través de la obediencia. Pues, mis hermanos, ya hablamos sobre qué es lo que causa pobreza. Vamos a orar para que Dios le abra a usted los oídos para que entienda, y los ojos para que perciba la realidad. Amado Dios, te damos gracias porque necesitamos, Señor, ser un pueblo entendido y un pueblo que perciba la realidad. Gracias, Padre, por esas enseñanzas que tú nos das, porque vienen de tu propio corazón y de tu mano, Padre. Bendecimos a este pueblo, Señor, lo multiplicamos, decretamos que viene mucha gente a escuchar tu palabra para ser transformada por el poder de tu palabra, Señor,
Y te pido, Padre, que nos guardes y nos libres de todo mal. Señor, que nadie de la iglesia le pase nada, que todos estemos protegidos por tu mano poderosa. En el nombre de Jesucristo, te pedimos cercas de protección, especialmente a aquella gente que ofrenda en este ministerio y que diezma, Señor. Y en la iglesia también, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Padre. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.